Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Saluda a la persona que tiene a su lado. Bendiga a la persona que tiene detrás, la persona que tiene adelante. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Amén. La casa de Dios no está constituida por paredes y techos. Amén. La casa de Dios, la morada del Señor es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Amén. Cuando nos reunimos en su nombre, dice la escritura que ahí está Él. Amén. Durante este año hemos estado compartiendo respecto a la fe, la importancia de que cada uno de nosotros aprenda a desarrollarla. Pero la fe es algo que nadie te puede enseñar. La fe es algo que tú mismo tienes que ir desarrollando, pero que es don de Dios. Él la entrega, ¿sí? Y así como la fe, palabra cortita, palabra sencilla, pero que es muchas veces difícil de demostrar que se tiene. Así hay algunos principios en nuestra vida que parecen básicos, que hemos aprendido desde siempre, pero que a pesar de que son cosas que aparentemente son muy conocidas, a veces como que pelamos en ellas, ¿verdad? A veces como que no nos sentimos que estamos dando la mano. ¿Alguna vez usted lo han invitado a orar y usted le dice, mira, quiero que vengas y ores por esto, por esta persona, por esta situación? Y usted te dice, yo no sé orar. ¿Alguna vez usted ha dicho, yo no sé orar? ¿O alguna vez usted no ha sentido que no está lo suficientemente capacitado para orar por algo? Como que eso es algo que tienen que hacer personas que tienen algo especial. Pero resulta que la práctica de la oración es compartida y por la humanidad y no está supeditada o circunscrita nada más a los cristianos. Puede decirse que todo tipo de religión o de creencia tiene una forma de oración o de rezo. Algunos utilizan instrumentos, algunos utilizan una especie de alfombra. Usted ha visto que algunos utilizan como unas alfombritas para hacer sus oraciones. Algunos utilizan implementos sobre su cabeza. Algunos utilizan cuencas o cuentas. ¿Cómo se llama eso? Ah, bueno, eso, para no equivocarnos las cuentas. Esas mismas. Entonces, utilizan eso viene de años antiguos, la utilización de ellos, de los medios. Pero resulta que a pesar de que existen diferentes formas o manifestaciones de oración y que el ser humano acude a ella en muchísimos momentos, en casi todos los momentos. Mire, usted se queda sin pensar nada o está solo y de repente se encuentra hablando con Dios, para los que creemos en el Señor. Y aquellos que dicen no creer están hablando con un ser así. No, yo estoy hablando o creen en el universo o creen en otra cosa, pero nos encontramos haciendo una oración o un rezo o hablando con algo o alguien que suponemos es superior a nosotros. O usted está en peligro y ¿qué es lo primero que dice? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cierto? O usted se está viendo un partido, ay, Dios mío, que meta el gol, y aquí está el señor que no sabe qué hacer porque están los dos equipos pidiendo por lo suyo. Hoy hay partidos. Sí. Imagínese usted. Entonces está hoy el Señor con la cabeza así. Porque están todos pidiéndole al Señor. Porque frente a diferentes situaciones, cuando nosotros anhelamos algo y que sentimos que nos supera, nosotros acudimos a la oración, ¿verdad? Hacemos uso de ella. Usted se va tropezando. Bueno, hay otros que dicen otra cosa, pero la mayoría, ay, Dios mío, ¿cierto? Nosotros acudimos
a el Señor, hacemos una mini oración en ese momento. Sin embargo, el ser humano, cuando está frente a contextos cristianos o grupales del colectivo de oración, siente que no sabe orar, piensa que no sabe orar. Y eso radica en que la manera en que nosotros miramos la oración es como algo que tiene una connotación muy especial, muy mística, la hemos hecho complicada. Pero hoy yo le quiero preguntar a ustedes, ¿por qué oras? ¿Por qué oramos? Hermano Rubén, ¿usted por qué ora? Porque quiere estar en contacto con Dios. Rubén, ¿tú por qué oras? Porque quieres agradecer. Pastor, ¿usted por qué ora? Por agradecimiento, por mi salvación y mi perdón. Amén. Carlos, no mire para otro lado. ¿Tú por qué oras? Amén, amén. Humberto, ¿tú por qué oras? Por agradecimiento. Bueno, entonces, a ver, cuando yo le pregunto por qué oramos, respondemos por qué o para qué. ¿Cierto? El por qué es el motivo o la razón de hacer algo, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en la oración y en por qué oramos, pensamos en para qué, para agradecerle a Dios, para pedirle a Dios, para muchas cosas oramos. Pero ¿por qué el ser humano ora? ¿Sabe qué? Dígame. Por la necesidad. La escritura nos enseña que el Señor nos hizo espirituales y creó un vacío en nuestro corazón que nos hace orar. Amén. Que nos hace buscar. Hay un vacío en el corazón que hace que nosotros sintamos la necesidad de orar o de creer. Hoy vamos a compartir sobre este principio sencillo de la oración y por qué nosotros oramos. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué o cómo debemos hacerlo? Cuando oramos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estamos orando y nosotros mismos pensamos, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Usted no ha sentido algunos días que está orando y ni usted mismo se cree la oración que está haciendo? ¿No le ha pasado? Y usted se la quiere creer, ¿verdad? No que nos queremos creer esa oración, pero usted mismo en su mente mira la otra lo que está diciendo. Porque parece que no nos creemos la oración que nosotros estamos diciendo. Hay momentos en los cuales pensamos, ¿será que yo estoy orando bien? Y empezamos a recordar, el Padre nuestro, no, primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. Después... Entonces pensamos que orar bien es llevar un orden, unos requisitos. En ocasiones estamos orando y decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo sé que esta situación está pasando, si estoy viviendo esto y esto depende de mí, de lo que yo haga, si yo tengo que hacer esto o no tengo que hacer aquello. ¿Por qué oro si ya yo sé que el médico dijo? ¿Por qué yo oro si ya en el trabajo me dijeron? Si ya yo sé, ¿por qué oro? ¿Verdad? Analizar el por qué oramos nos da la oportunidad de reflexionar sobre la verdadera relación o la verdadera naturaleza de la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Por qué me acerco a Dios para orar?
Cuando yo llego a Él, ¿en qué estoy pensando? La mayoría de las veces que nos acercamos al Señor, lo hacemos o porque le damos gracias por los alimentos, por el día, ¿cierto? O porque tenemos una petición, una necesidad. Pero el orar no es simplemente acercarnos a Dios para estas dos cosas, aunque son importantes. Yo debo acercarme a Dios en oración simplemente por estar con Él. Porque la Escritura me enseña que Él es mi Padre. ¿A quién oramos nosotros? Al Padre. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos aquí tienen padre o han tenido padres? Levanten la mano el que ha tenido un padre. ¿Usted cuando iba donde su papá nada más lo hacía para pedirle? No. No había momentos en los que usted simplemente, mire, hay momentos en los cuales uno nada más se sienta con las personas que ama y no se dice nada. Solo estás allí, solo compartes, solo el estar junto al Padre lo hace sentir uno bien. A veces hasta nos echan las mismas historias, pero uno se siente bien cuando uno se siente hijo. Amén. Así que orar no es simplemente una conversación entre Dios y nosotros. A nosotros nos enseñaron que orar es hablar con Dios. Pero a veces como un monólogo. Yo le hablo al Señor y le cuelgo, no le damos oportunidad a Dios de que nos diga nada, de que responda. Pero más allá de una conversación, yo quiero que tú y yo hoy nos vayamos de este lugar pensando en que la oración no es simplemente conversar con Dios, es pasar tiempo con Él. Amén. Sencillamente, yo aparto un tiempo para estar con Él, porque yo quiero que Él sepa que me gusta estar a su lado. Amén. ¿Alguna vez usted ha sacado un tiempo para estar con el Señor? No me responde. Usted dice, yo voy a apartarme porque voy a estar con Dios y me voy a quedar aquí y estoy sola, estoy solo y este es mi tiempo con el Señor. Y no importa si no decimos nada, pero estamos juntos Él y yo. Amén. Amén. Ese es el tiempo que yo quiero que usted y el tiempo que yo quiero disfrutar con el Señor. Que no importa que yo no tenga nada que decirle, porque hay veces que llegamos a hacer una oración y como yo les decía, ni nosotros no la creemos, pero quédese con el Señor. No se levante, no abandone el lugar, quédese allí y espere que Dios le hable. Y entonces va a tener un motivo de conversación. Amén. Vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Hebreos 4, 16. Dice la Escritura: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. Resulta que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en la antigüedad, la forma en que estaba construida el tabernáculo hacía que hubiese una división o separación entre la presencia de Dios y el pueblo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo, que era donde se entendía estaba la presencia de Dios? El sacerdote. No, el sacerdote. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Y él podía entrar únicamente una vez al año a la presencia de Dios. Pero resulta que la Escritura también nos enseña que en el momento en que Jesús está crucificado, el velo del templo se rasga desde arriba hasta abajo.
y se descubre el lugar santísimo, quedó expuesto, en señal de que Cristo había roto la división entre los hombres y Dios. Por eso este pasaje dice, acerquémonos pues con confianza, porque el pueblo tenía temor de entrar a ese lugar. El mismo sumo sacerdote le daba temor entrar a ese lugar, porque si él estaba en pecado y entraba a ese lugar, salía muerto. Era por eso que le amarraban, yo les había explicado antes, les amarraban una soga, porque, y les ponían unas campanillas en el borde de su túnica, porque si el hombre estaba de pie, las campanillas sonaban, pero si las campanillas dejaban de sonar, ¿qué significaba? Que estaba muerto, había caído. Y con la soga lo sacaban. Eso era un motivo de temor. Imagínese usted que a usted le dicen hoy, no me vaya a responder, vas a entrar a la presencia del Señor. Pero ojo, como estés mal, aquí haciendo una fila el que pasa de primero. Nadie quiere pasar, ¿verdad? Pensando, me pongo de última, no, mi hermano, yo tengo usted que vaya primero. Nosotros empezamos a pensar, ay Dios mío, ya tiene que sacar cuenta que hice. Empezamos a analizar si dije mentiras, si salí, si tengo odio, si tengo resentimiento, si en mi corazón hay esto, ¿verdad? Empezamos a pensar qué hemos hecho. Resulta que estos sumos sacerdotes tenían esa inmensa responsabilidad de ir y ofrecer sacrificio por ellos y por el pecado del pueblo. Pero la escritura nos enseña que el Señor Jesús es el sumo sacerdote que ofreció una vez y para siempre. Y nos ha librado de tener que acudir a esa cita y exponernos. Por eso aquí, cuando tú llegas, nos dice que nos acerquemos con confianza, porque cuando tú llegas, el Padre no te está viendo a ti. El Padre está viendo lo que el Hijo hizo, que nos justificó. Por eso cuando tú y yo nos acercamos al trono, podemos ir con confianza, porque Cristo limpió nuestros pecados, lavó nuestros pecados. Y aunque a veces nos cuesta a nosotros mismos perdonarnos, ¿sabe que una persona, uno mismo es la persona más dura para juzgarse, para autojuzgarse? De pronto, frente a otro, usted puede decir, yo soy bueno, porque delante de nosotros nos recomendamos. Yo soy bueno. Ay, yo soy buena. ¿Verdad? Nos recomendamos. Pero nosotros mismos que nos conocemos, no tenemos miedo. Sabemos que fallamos. Conocemos nuestras debilidades. ¿Verdad? Y cuando pensamos en lo que hemos hecho, a veces decimos, ¿será que sí, estoy perdonado? Hace un momento, para abrir el servicio, el pastor leía un salmo. ¿Cómo se llamaba el salmo? La dicha del perdón. No hay cosa más maravillosa que sentirse que uno ha sido perdonado. Porque cuando tú sabes que has fallado a alguien y esa persona, tú la ves, ¿qué pasa con nosotros? Nos avergonzamos, ¿verdad? Hay un dicho popular, bueno, yo también me encanta los dichos. Hay un dicho popular que dice, cuando la boca habla, los ojos sienten vergüenza. Y eso es una realidad. Cuando nosotros hemos hecho algo malo, nosotros tendemos a bajar la cabeza. Pero a mí me encanta por eso ese salmo que dice que Él es escudo alrededor de mí.
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque cuando llegamos al Señor, llenos de pecados, llenos de cosas malas, llegamos así. Pero el Señor, mira, Señor, levanta tu cabeza. Dile a la persona que está a tu lado, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Amén. Tenemos que levantar la cabeza. Porque la obra que el Señor hace es una obra perfecta. Y el Señor nos perdonó. Si usted le pidió perdón a Dios por algo, Dios lo perdonó. Amén. De pronto al vecino no se le olvida lo que usted hizo, pero a Dios se le olvidó. Amén. Amén. De pronto su familiar no se le olvida lo que usted hizo, pero a Dios se le olvidó. Y así no nos guste o no, lo que hizo, lo que no hizo, el día que una persona se arrepiente, ese día alcanza misericordia y ese día se pone a cuentas, en paz con Dios. Amén. Así que lo primero que le puedo decir cuando usted ore es que llegue delante de Dios con confianza. Amén. Usted llegue con confianza, seguro de que no se trata de usted, se trata de la obra de Cristo. Y que Dios, mire, Dios no está pensando, deja que venga, que lo voy a reclamar hace cuánto que no viene y ahora. Como así son los papás, las mamás de uno. Mi mamá siempre dice, hace no sé cuánto que ni me llama, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque así son, ¿verdad? Le gusta que uno lo llame. Entonces, mira, hace no sé cuánto que no me llame, que ni día, que no sé qué, que no sé, ni un minuto, mejor dicho, bueno. Pero el Señor no hace eso. O sea, usted no va a llegar delante de Dios a decirle, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, sí, ven acá, cuando no viene, tú no. ¿Usted cree que Dios le va a dar cantaleta? Dios no va a cantaleta. Mami, yo no estoy diciendo que tú seas cantaleta. Estoy diciendo es, a ver, mentira, mami. Porque yo vivo con ella, quiero aclararme. Entonces, el Señor no nos está esperando. Tampoco nos va a decir, oye, si tú nunca vienes aquí, para que tienes el problema que vas a venir. Dios no hace eso. A veces nosotros queremos decirle a una persona, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha dicho eso? ¿O ha pensado en eso? Cuando viene alguien y dice, ahora es que viene porque me necesito. Ahora es que viene. ¿Verdad? Pero Dios no está pensando en eso. Porque usted recuerda esa parábola del hijo pródigo que se va, que despilfarra todo, que se gasta todo, que va y termina comiendo comida de cerdo. Y ahí se acuerda del padre, voy a llegar a donde el padre, yo me voy a arrodillar y le voy a decir, padre, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, yo no merezco ser tu hijo. O sea, el hijo lo tenía claro, no se merecía nada. Pero el padre no lo estaba esperando con la chancleta voladora. No, el Señor, el padre, cuando ve que viene, se va hacia donde él y ¿qué hace? Lo abraza. Manda a preparar un banquete. Le dice que vengan a todos. Le pone un anillo. Hay gozo, hay fiesta, hay cántico, porque el hijo regresó. Y ese es el Señor. Cuando nosotros llegamos a Él, debemos tener esa convicción, esa confianza. Dios me estaba esperando. Amén. Acerquémonos pues con confianza. Pero dice ahí, al trono de nuestro Dios amoroso, al trono de su gracia. Y es que la oración es una relación de amor. Yo les decía hace un momento, cuando usted se acerque al Señor, tiene que acercarse con mentalidad de hijo. Para algunas personas esto es difícil, porque algunas personas no tuvieron una buena imagen paterna. Pero aquellos que tenemos una bendición, que nosotros nos sentimos bien o amamos a nuestros padres,
Entonces es más fácil relacionarnos con Dios como Padre, ¿verdad? Porque entendemos la posición de hijo. Y usted cuando se acerca a Dios tiene que acercarse como un hijo. ¿A usted le daba miedo llegar de su papá? Pues no sé, depende del padre que su hijo, ¿verdad? ¿Cómo llegábamos delante de él? ¿Cómo nos sentimos cuando llegamos delante de él? Con confianza. Yo, cuando estaba pequeña, yo no era muy, ¿cómo se dice? Muy apegada o cariñosa. Bueno, eso no ha cambiado mucho, pero yo no era la más así, la hija más apegada, ni a mi mamá, ni a mi papá. Mi papá era muy apegado con mi hermana y mi mamá con el nene. O con mi amado. Por eso se llama amado. Bueno, entonces yo estaba en la mitad. Entonces yo no era muy apegada de ninguno de los dos lados. Cuando papi ya no está con nosotros, cuando él se va de la casa, yo no tenía o no me había dado cuenta de lo importante que era su imagen para mí. Y eso me desestabilizó. Y esa que aparentemente mi mamá siempre decía, eso no importa nada, no importa nada. Que yo como que era, ¿cómo se dice? Indiferente, sí. Ella es muy independiente, indiferente, eso no le importa. Pero resulta que yo no había entendido lo importante que era para mí mi papá. Y de las personas que más se desestabilizó en el hogar, creo que fui yo. Y tomé muy malas decisiones. ¿Ven? ¿Por qué? Porque era importante la relación. Y Dios restauró, gracias a Dios, Dios restauró mi relación con mi papá. Yo creo que nosotros ahora nos llevamos muchísimo mejor. Y compartiendo con él, porque hemos compartido muchas veces, y papi muchas veces nos ha pedido perdón y todo eso. Sin embargo, yo, bueno, papá, todo en Dios obra para bien, porque quizás yo no estuviera donde estoy. Amén. Porque Dios todo lo transforma en bendición para nuestra vida. Cuando yo empecé a restablecer mi relación con mi papá, me di cuenta que esto era el producto de haber restaurado mi relación con Dios. Yo aprendí a ser hija con el Padre Celestial. Él me enseñó cómo se es hija. Porque yo era un poquito tremenda, un poquito desobediente. Sí, yo era inquieta en mi casa. Bueno, usted, aquí donde me ve usted, que yo me veo otra vez. Usted dice, ay, niña, está buenecita. Bueno, yo era un poquito tremenda cuando estaba chiquita, un poquito callejera. Pero bueno, el Señor empezó a restablecer, a restaurar, a enseñarme a ser hija. Y cuando yo voy delante del Señor, yo llego como hija y Él me recibe como mi padre y puedo sentirme que Él se agrada de que yo me acerque a Él. ¿Sabe qué me pasaba a mí cuando yo estaba pequeña? Bueno, no cuando estaba pequeña, no. Después que pasaron situaciones en mi vida, yo sentí mucho tiempo que yo no merecía estar en mi casa y que ya no me merecía nada. Sí, porque yo había fallado a mi casa, había fallado a mi familia, entonces yo no me merecía nada. Y yo no pedía nada, porque yo sentía que no merecía ni el vaso de agua, hermano, que estaba en la nevera. O sea, es difícil cuando tú sientes que has fallado, ¿verdad? Llegar con confianza. Yo no sentía que tenía esa confianza, por eso le digo que Dios tuvo que restaurarme como hija, para poder yo llegar y sentirme en mi casa. Cuando tú llegues en oración, tienes que sentirte en casa. Diga a la persona que está a su lado, siéntate en casa. Amén.
No estás hablando con un extraño, estás hablando con tu Padre Celestial. Estás hablando con tu mejor amigo. Estás hablando con la persona que más te ha amado. Y eso hace que cambie nuestra oración. Y resulta que yo creo, hermano, mire, yo no recuerdo que le pidiera a mi papá cosas. No le pedía. Yo le vengo a pedir a mi papá, y si está conectado, papi ya sabes. Yo le vengo a pedir con tiempo para acá, porque a mí me daba pena pedirle a mi papá. Porque yo sentía que yo no lo merecía porque yo le había fallado. Por eso es tan importante que nosotros no pensemos en el Señor como un juez que te está diciendo, eres malo, no mereces, no, sino que te sientas como un hijo que llega a su padre. Amén. En una relación de amor y que empieces a desarrollar una oración cargada de amor. Así es. Que puedas expresar a Dios tu amor y dejes que Él te exprese cuánto te ama. Mire, Dios habla. Dios habla al corazón. Hay personas que les habla audiblemente, pero yo he aprendido a escuchar a Dios en mi corazón. Y yo sé que Dios me ama. Y Dios me lo demuestra a través de personas, pero también cuando estoy a solas con Él, yo sé que Dios me ama. Amén. Por último, nosotros tenemos que entender, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí dice, para que Él tenga misericordia y su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Que la oración es una relación de dependencia. Dios sabe de que tienes necesidad, pero hay dos cosas que hacen que Él no sea indiferente a esa necesidad: su misericordia y su bondad. Su misericordia, porque a veces no nos lo merecemos, hermano. Y su bondad, porque Él siempre está dispuesto a hacer lo bueno. Pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para con nosotros, dice la Escritura. Entonces, la Escritura por eso nos enseña que incluso el ser humano puede fallarle, ¿cierto? La Escritura dice, si un hijo llega donde su padre y le pide un pan, él no le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si ustedes siendo, ¿cómo nos dice? Malos. Así dice. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en nosotros. ¿Verdad? Ahora que viene el 24, 25, bueno, que empieza el cuento de los de juguetes y todo este cuento, ¿verdad? Entonces resulta que están todos queriendo dar detalles, regalos, ¿verdad? Nos aparecen los detalles, los regalitos. Y resulta que cuando estamos pensando en ello, queremos dar lo mejor. ¿O no le pasa? Sí. Nosotros queríamos lo mejor. Yo me acuerdo que yo de niña pensaba en los juguetes. Mi hija todavía se sorprende y ella dice, mami, ¿a ti no te dieron Barbie? No, mi amor, yo nunca tuve Barbie. Ay, mami, qué infancia tan triste la tuya. Ella piensa que yo fui, mejor dicho, qué tristeza de infancia porque yo no tuve. Mami, y no había tablet. No, ay, mami, mejor dicho. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted recibe ese regalo, mira, usted recuerda que fue el 25 de diciembre, a juguete nuevo. ¿Usted recuerda ese olor? Ah,
¿Cierto? O sea, para algunos fue difícil. Algunos no recibieron o no recibieron lo que esperaban. Oiga, yo sí pedía una cosa y yo decía, pero no me viene lo que yo pido. Y las cartas que yo hacía, las decoraba, le ponía color, le ponía todo, pero nada. Yo pedía, la lista mía era larga, pero no llegaba a lo que yo pedía. Pero no importa. El momento en que estaban ahí los regalos, ya eso no importaba la lista que uno había hecho, ya lo que viese era importante. Y uno se lo usaba. Cuando Dios te entrega algo, tú debes recibirlo de esa manera. Amén. Recibirlo con alegría, con gozo, lo que Dios nos está entregando. Porque Dios nos entrega para que cuestionemos lo que Él nos da. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por todo. Diga a la persona que está a su lado, sea agradecido. Sea agradecido. Amén. Porque Él, en su misericordia y en su bondad, sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué oramos? Dicen algunos, si ya Dios sabe. Dios sabe, pero a Dios le gusta que usted se lo diga. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero qué hermoso que tú y yo podamos tener esa charla con el Señor y manifestar cómo nos sentimos, qué estamos pasando, qué estamos viviendo y qué queremos. Siempre les he dicho, no hay oración que Dios no responda, pero como decía un pastor amigo, a veces Dios dice, no, esa es la respuesta. No. Toda oración es respondida, pero no toda se responde como nosotros estamos pidiendo. A veces Dios simplemente dice, no. Cuando lleguemos delante de Dios en oración, recordemos estos tres principios. La oración es una relación de confianza, es una relación de amor, es una relación de dependencia. Así debemos llegar delante de Dios. Cuando yo entiendo que puedo ir con confianza y que Dios me ama y que yo dependo de Él, yo voy a entender cómo debe ser mi relación con Dios y voy a saber cómo orar y por qué lo amo. Dios puso en nosotros un vacío. Saque tiempo para orar, porque ese vacío no lo va a llenar nada, ninguna otra cosa. Amén. Ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. ¿Cuántos aquí sienten que no saben orar? Levanta su mano. Su mano. Por eso que a veces le digo, hermano, venga a orar, y entonces me dice, ¿no? Pero hoy le quiero decir, le quiero recordar que la oración no necesita un protocolo. Mire, cuando Jesús explicó o dijo, el Padre nuestro no lo hizo para enseñarnos un esquema, sino para que entendiéramos la esencia de la oración. Y por eso Él hace un preámbulo. Mira, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué te está diciendo? En intimidad. Cierra la puerta. Y tu Padre, Él está en los secretos, Él te va a escuchar ahí en los secretos. Y no hagas vanas repeticiones. ¿Qué te está diciendo? Sé natural. Sé espontáneo. Así como tú eres. No existe un esquema, no. Y entonces les dice, ahí di, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando dice eso es para que tú y yo vayamos con mentalidad de hijos. Además no dice Padre mío. Jesús pudo haber dicho Padre mío. Dijo Padre, porque cuando yo voy a orar al Padre, tengo que pensar sin egoísmo. A veces queremos orar que me vaya a mí bien y que el otro le vaya mal. O sea, esa es una oración complicada cuando uno está en una entrevista de trabajo, hermano, y esto también está ahí.
Ay, Señor, ayúdame ahí que le vaya a llamar, que le vaya a llamar. No, no me logre eso. Señor, si es la voluntad tuya que yo quede, ¿verdad? Que haya trabajo para todos. Que haya trabajo para dos, Señor, que abran otro puesto y quede yo primero y después él. No, bendito sea Dios, no. Tenemos que pedirle al Señor pensando en que somos hijos y que yo merezco, pero mi hermano también merece. Entonces, acercarnos a Dios con misericordia también. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Porque quiero decirle, si usted estaba pensando que yo le iba a dar una clase de cómo se ora, nada, hermano, eso no se enseña. Eso se vive. Hay que orar. ¿Usted quiere aprender a orar? ¿Qué tiene que hacer? Orar, dile a la persona que está a su lado, ora. Aprenda. Amén. ¿Quiere aprender a orar? Ora. En el ejercicio de orar se aprende. Amén. Va fluyendo. Va fluyendo. Voy a llamar entonces a negro para que venga aquí y empiece de ahora. Ah, bueno, para la próxima. Y sabe una cosa, a veces nosotros no decimos la oración, hablo de la iglesia cristiana, a veces evadimos incluso la oración del Padre Nuestro porque como pensamos en que eso eso no lo podemos repetir, pero no es así. Cuando usted recita la palabra con convicción, entonces esa palabra es de bendición. Porque yo puedo estar diciendo cualquier oración y si es la misma, hay gente que comienza siempre la oración por lo mismo y dice las mismas palabras. Eso es una repetición. Hay que decirlo con el corazón. Amén. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Que Él sea quien nos dirija en oración. Amén. Cierre sus ojos. Padre del cielo. Agradecido estamos hoy contigo, Señor, por tu palabra. Sobre todo, Jesús, agradecido porque hoy podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Porque hoy sabemos que cuando oramos, tú escuchas nuestra oración, Padre Celestial. Porque ya no hay ninguna interrupción, ningún impedimento para que nuestras oraciones lleguen delante de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a mirarte como Padre y que nos enseñes a llegar a ti como hijos y poder presentarnos ante tu presencia con confianza, diciéndote lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que pensamos, pero aun cuando no tengamos nada que decir, Señor, que podamos estar simplemente contigo, compartiendo en tu presencia. Señor, enséñanos a orar. Así como te dijeron tus discípulos un día, hoy te decimos nosotros, enséñanos a orar, porque tu palabra dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Queremos que nos enseñes tú, Señor, que nuestras oraciones no sean vanas repeticiones, que no sean oraciones, Señor, simplemente por cumplir, que no sean oraciones por callar nuestra conciencia, que sean oraciones llenas de amor, cargadas de amor y de deseos de pasar tiempo contigo. Que sean oraciones, Señor, conscientes de que te necesitamos a ti, que necesitamos tu misericordia y tu bondad sobre nuestra vida. Señor, hoy estamos aquí reconociendo que hay poder en la oración. Y yo también quiero orar porque también quiero ver ese poder manifestarse. Yo quiero poder orar, Señor, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por las situaciones, por mis amigos y ver tu respaldo a mi oración. Yo quiero que tú uses mi vida, Señor. Y cuando yo haga una oración, tú te muevas. Enséñame a orar, Señor.
Enséñame a pasar tiempo contigo. Enséñame, Señor, a estar a solas contigo, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo simplemente. Enséñame a pasar tiempo contigo y a deleitarme en ese tiempo. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que están conectados, por los que están aquí presentes, por sus familias, oh Dios. Y yo te pido que pongas en ellos y en mi vida el sentir de la oración genuina, constante, Señor. Que pongas en nosotros el deseo de orar, de buscarte. Gracias te doy, Señor, por hablar a mi vida y porque yo sé, Señor, que la palabra nunca, Señor, regresa vacía. Tú cumplirás tu propósito, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.